Bienvenido, bienvenida a nuestro estudio de hoy sobre el valor de la intercesión de una madre. Vamos hacia la introducción que nos dice cómo la intercesión es una mediación o una intervención que se pide a favor de otros, en este caso por los hijos, para conseguirles un bien o para librarlos de un mal. Lo hacemos ante el gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, con la promesa de Isaías 49:25, una palabra dada a Israel en aquel tiempo, pero que hoy es para nosotros, donde dice: tu pleito yo lo defenderé y yo salvaré a tus hijos. Con esa gran promesa vamos hacia el desarrollo de nuestro primer punto, que dice en busca de bienestar físico. La búsqueda de Jesús. Vamos a estar en Mateo 15, verso 21, que dice: saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Jesús sale de la tierra de Genezaret, al norte del mar de Galilea, donde estuvo haciendo muchos milagros y donde también tuvo una gran confrontación con los fariseos por sus tradiciones. Dice que se fue a la tierra de Tiro y de Sidón. Este fue el primer viaje que Jesús hizo fuera de Israel. Posiblemente lo hizo para alejarse de las amenazas de Herodes por creer que él era Juan el Bautista resucitado, o también para descansar de los fariseos y de sus controversias. Lo cierto fue que estando ahí en Tiro y Sidón, fue identificado por una mujer cananea que empezó a seguirlos, clamando a Jesús por ayuda. B. La expresión de una necesidad. Verso 22 dice: he aquí, una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba diciéndole: Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Esta madre angustiada, dispuesta a encontrar la solución al problema de su hija, nos da 3 pasos dignos de tomar en cuenta para una intercesión. 1. Se dirige a Jesús con su título mesiánico, Hijo de David. Le implora humildemente: ten misericordia de mí. 3. Sabía el mal de su hija, estaba atormentada por un demonio. Esta madre supo a quién ir en su angustia, reconociendo que la misericordia era su base para pedirle al Señor la liberación de su hija. Punto C. La prueba de la fe. Verso 23. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose, sus discípulos le rogaron diciendo: despídela, pues da voces tras nosotros. Dentro del análisis del proceso de esta mujer, podemos encontrar cómo ser más firmes cuando vamos en busca del bien de nuestros hijos. Dice que Jesús no le respondió palabra. Un silencio ante una petición tan urgente para ella. Era bien difícil esta actitud de Jesús, pero ella no se da por vencida. Su petición se vuelve un clamor a voces. Y como ellos no querían que nadie supiera que estaban allí, Marcos 7:24, sus discípulos le dicen: despídela. Verso 24, él respondiendo dijo: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de Israel. Jesús le dice a esta gentil lo que a la samaritana, que la salvación viene de los judíos, Juan 4:21-23. Pero el que él se encontrara en aquel territorio gentil alentó a esta mujer a insistir. Verso 25, entonces ella vino y se postró ante él diciendo: Señor, socórreme.
Este verso nos enseña un acto de parte de ella de adoración, exaltación y total dependencia del Señor. Al decir socórreme, dijo, tú eres el único que puedes ante mi imposibilidad de salir adelante por mis propias fuerzas o habilidades. D. La persistencia del amor. Verso 26. Respondiendo él dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Ella sabía que los judíos usaban la palabra perrillos para referirse a los paganos. La expresión en Marcos 7:27 es un poco más suave porque le dice, deja primero que se sacien los hijos. Porque los judíos se decían hijos de Dios a sí mismos. El amor a un hijo buscará su bien sin importar los obstáculos. Verso 27. Ella dijo, sí, Señor. Pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Cunaria es la palabra original para perrillos. Y esta palabra lo que nos da a entender es que estos perros no eran los callejeros, sino los que tenían dueño. Por eso ella dice, ellos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. A los suyos vino, nos dice Juan, y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Juan 1, 11, 12. Esta mujer, buscando la liberación de su hija, encontró su bendición. La respuesta de una madre de fe. Verso 28. Entonces respondiendo Jesús dijo, oh mujer, grande es tu fe. Hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Este verso nos enseña la efectividad de una intercesión. Interceder por otros, aunque sean nuestros hijos, no nos evita ser parte del proceso. Y una fe altruista, esto quiere decir actuar en el mejor interés de los demás y no en el interés de uno mismo, es alabada por el Señor. A larga distancia, su hija recibió lo que esta mujer buscó con fe y decisión, la liberación de aquel demonio. Esto nos recuerda al centurión de Mateo 8:10, quien también intercedió ante Jesús por su criado. Y Jesús lo sanó a la distancia. Pregunta: desde el principio esta mujer supo que la liberación de su hija estaba en las manos de, ustedes pondrán en las manos de quién era posible. Punto 2. En busca de bienestar espiritual. A. Una actitud reverente. Vamos a ir a Mateo 20:20, que dice, entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él y pidiéndole algo. Marcos 10:35 dice de esta misma escena que los discípulos fueron solos al Señor para hacerle esta petición. Mateo, en su relato, no quiso pasar por alto la presencia e intercesión de Salomé, la madre de Jacobo y de Juan. Ella era una de las mujeres de Galilea que servían fielmente al Señor, Lucas 8, 2 y 3, y que presenciaron su muerte, Mateo 27, 56. Esto nos explica la presencia de ella entre los que iban con Jesús a Jerusalén en esa ocasión, Mateo 20, 17. Es probable que al Jesús anunciar su muerte, Salomé sintiera la necesidad
de asegurar el futuro de sus hijos. Y con una actitud reverente, porque dice, postrándose ante él, le pidió algo. Una petición al Señor no solo requiere de reverencia, sino de que sea de acuerdo a su voluntad. Seguimos. Punto B. Una petición ilusoria. Verso 21. Él le dijo, ¿qué quieres? Ella le dijo, ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Esto fue lo que le dijo cuando se postró ante Jesús. Tenemos que aclarar que para estos seguidores de Jesús, el reino de Dios era algo que esperaban para ese tiempo. Ellos dedujeron de una forma lógica, si Jesús era el Mesías, entonces el reino mesiánico estaba por establecerse en Jerusalén. Después oirían de los labios de su maestro, mi reino no es de este mundo. Juan 18:36, aclarando su equivocación. A la petición, volvamos a ella, tan atrevida, hecha con muy buenas intenciones, pero fuera de los planes de Dios, el maestro, fuera del orden de los planes de Dios, el maestro le responde, verso 22, no sabes lo que pedís. ¿Podéis beber del vaso que yo he de beber y ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Y aquellos hijos, Jacobo y Juan, contestaron, podemos. En cierto modo, Salomé y sus hijos pidieron mal. Recuerda lo que dice Santiago 4:3, pedís y no recibís porque pedís mal. O sea, que pedimos para nuestro propio deleite. Es importante cuando pidamos al Señor algo para nosotros, pensemos si el resultado de nuestra petición honra y glorifica al Señor y da a conocer su obra. Verso 23. Él les dijo, a la verdad de mi vaso beberéis, y con el bautismo con que soy bautizado seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlos, sino a aquellos para quienes está preparado por mi Padre. Jesús les explica que él mismo tendría que beber el vaso de la angustia y pasar por el bautismo del sufrimiento para poderse sentar en su reino. A lo que Jesús les dice si ellos podían con esto, ellos sin pensar, y pienso que hasta sin entender, pero por lo que pasa más adelante vemos que lo hicieron con sinceridad, dicen, podemos. En verdad la petición de ellos encerraba un deseo muy propio de la carne, ser grandes, e involucraron a su madre en esto. Pero Jesús en su respuesta les lleva a un orden. Cuando le dice yo debo sujetarme a la voluntad del Padre igual que ustedes. Punto C. Una respuesta profética. Muchas veces al orar y hacer nuestras peticiones no estamos conscientes de lo que implica la respuesta de Dios. Y este es un ejemplo. A la petición de Salomé y sus dos hijos que Jesús apellidó los hijos del trueno en Marcos 3:17, Jesús les hace una pregunta en el verso 22 donde ellos contestan, podemos. Respuesta que el maestro toma en cuenta. Y vemos en la historia de la Iglesia Apostólica que estos dos discípulos, Jacobo y Juan, fueron partícipes de persecución y sufrimiento por el Evangelio. Por eso les decía, contestaron con sinceridad. Pero ni siquiera esto podía garantizar que el maestro los sentara a la derecha y a la izquierda, porque Jesús les dijo que solo su Padre
lo podía hacer. La aplicación de esta palabra la vemos en Apocalipsis 3:21, uno de los mensajes de Jesús a las 7 iglesias. Cuando dice, al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Así que aquí la cuestión es vencer, no solo pedir. Tampoco se prepara para ciertos individuos, sino más bien se da una promesa a todos los que son fieles hasta la muerte. Y Jacobo lo fue. Él fue el primero en morir por Cristo en Hechos 12:2, a filo de espada. Y Juan lo desterraron en la isla de Patmos. Recuerde que ahí fue donde recibió la revelación del Apocalipsis, del libro del Apocalipsis. Punto D. Una enseñanza oportuna. Verso 24. Cuando los otros discípulos, oyeron esto, se enojaron contra los 2 hermanos. En un momento como esto, citar Romanos 8:28 es de verdad muy oportuno. A los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Debido a la petición de Salomé y el desarrollo de Jesús con Jacobo y Juan, al saberlo los otros, hubo un enojo entre ellos. Oportunidad que aprovecha el maestro para enseñar los principios de su reino. 1. La humildad. Verso 25. Les dijo, sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. En el reino de Dios o en la iglesia, nadie debería de enseñorearse de los demás. El señorío de Cristo sobre nuestras vidas trae una transformación que podemos vivir como hermanos y miembros de la familia de Dios. Así que bajo esta enseñanza la pregunta que queda es, ¿para qué pedir puestos o lugares de preeminencia si hemos llegado a esta transformación? Ahí se la dejo para que usted reflexione. Punto 2. El servicio, verso 26. Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Así que yo lo que les puedo decir es qué manera tan poderosa de parar las rivalidades en el grupo. Fíjese, no desanimó, sino que alentó de una manera correcta. En el reino de Dios, el servicio dignifica a la persona, de manera que el que quiera ser grande será vuestro servidor y el que quiera ser el primero, dice, será vuestro siervo. Punto 3. La redención, verso 28. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Esta es la puerta para entrar al reino de Dios y la base para lograr los 2 puntos anteriores. La fe en Jesús. Pregunta, ¿qué pudo usted aprender de la petición de Salomé y de sus hijos a Jesús? Reflexión. Les hemos presentado a 2 madres que buscaron lo mejor para sus hijos. Entre ellas vemos semejanzas como el amor por sus hijos. Sus hijos tenían una necesidad, ellas buscaron una solución y ambas obtuvieron una respuesta. Y las diferencias que estuvieron en ella fue que una era cananea, es decir, extranjera. La otra era discípula de Jesús, Salomé. B.
Ella buscaba, la cananea, un alivio pronto para su hija y la otra, Salomé, una posición de honor en el futuro de sus hijos. C. Dice que la cananea fue alabada por su fe y a Salomé se le dijo que no sabía lo que estaba pidiendo. D. La respuesta hacia la cananea fue casi inmediata. En cambio, la que le correspondió a Jacobo y a Juan tomó mucho más tiempo. Mientras hayan padres orando por sus hijos, hay esperanza en el Señor. Ya sea que tengamos que pasar pruebas de fe, como la mujer cananea, o que tengamos que aprender nuevas lecciones sobre cómo interceder por los hijos, como Salomé. Nuestra invitación es a no cansarnos de interceder, seguir levantando oraciones y ruegos con acción de gracias. Si sabe hacerlo y si no sabe, el Espíritu Santo nos ayuda. Romanos 8, 26, 27 dice que el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Una perfecta ecuación para una oración. Para nuestra próxima semana veremos una mujer transformada. Les espero.